Vamos a hablar de dos herramientas que nos permiten hacer agregados. Voy a explicar cómo hacer subtotales y cómo hacer tablas dinámicas. Los explico de una vez porque ambas herramientas me permiten hacer agregados donde puedo ver el resumen, donde puedo ver los totales. Entonces, pues los voy a explicar de una vez y vemos la diferencia entre las dos cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, un informe final hecho a mano. Tenemos una serie de departamentos donde los agregamos y los unimos como por región y las ventas de enero, febrero, marzo y el primer trimestre. Vemos que en la misma columna estamos mezclando departamento y regiones. Esto se hizo a mano. Tuvimos que poner los totales por cada región aquí con la función suma y pues sí, son funciones que son útiles y todo, pero imaginemos que no fueran solo estos datos, sino que estuviera toda la hoja llena, tuviéramos, no sé, 10.000 registros, 20.000 registros, pues sería bastante complejo de hacer a mano. Y además tendríamos que estar agrupando todo. Entonces tenemos que organizar los datos no como un informe, sino como deben estar en el origen, como vienen de una base de datos. ¿Qué significa eso? Que en esta columna tendríamos que poner el departamento y al lado ponerle la región que corresponde. Y estos totales no tenerlos porque estos totales pues ya me los va a hacer el subtotal o la tabla dinámica. Miremoslo entonces aquí y aquí ya están organizados. Le dejé los departamentos aquí, le puse la región que correspondía al lado de cada uno de los departamentos y aquí están sus ventas. Esto también podríamos organizarlo de otra manera, que sería tener la región, el departamento, una columna que se llame ventas, que sería el valor de la venta, y una columna que se llame mes. Y en esa columna pondríamos el mes que corresponde. Aquí ya lo tenemos organizado entonces para subtotales. Uno de los requerimientos para hacer subtotales es que primero tengamos organizados los datos de acuerdo con el orden en que vamos a hacer el subtotal. Eso no sucede para las tablas dinámicas, pero en subtotales tenemos que hacerlo. Entonces, por ahora yo voy a crear aquí una nueva hoja. Tengo un problema con el mouse, con el clic derecho, entonces todo lo vamos a hacer a través del menú y mejor pues porque así conocemos los menús. Voy a insertar una hoja. ¿Para qué? Porque voy a copiar estos datos, voy a copiarlos a esta hoja para que ahora utilicemos esa hoja para hacer tabla dinámica. Voy a ir explicando cómo hacer una tabla dinámica y un subtotal con los mismos datos que estamos trabajando. Entonces, datos como origen tiene ya la región aquí. Entonces, vamos a hacer con este los subtotales. Primero, punto uno de todo subtotal. Siempre, siempre debo organizar los datos. Pero ¿cómo los debo ordenar? Los debo ordenar de acuerdo con el subtotal que me están pidiendo. En este caso vamos a hacer subtotales por región, entonces tenemos que tenerlo ordenado por región. Vámonos a ordenar y filtrar. Tenemos tres opciones: ordenar de A a Z, de Z A y orden personalizado. Este ordenar de A a Z me ordena siempre por la primera columna que tengo allí. Entonces, como aquí lo necesito por esa primera columna, podría hacerlo. Si lo necesitara por otra columna o por dos columnas, tendría que hacerlo por este orden personalizado, que lo veremos en otros ejemplos. Entonces le decimos aquí ordenar desde A a Z porque ese nos sirve, nos ordenó la primera columna. Ahora, me voy a hacer subtotal. Entonces vamos a datos, subtotal. ¿Qué subtotal quiero? Ah, solo quiero subtotal por región. Entonces me dice para cada cambio en región, que es la que yo quiero, pero pues yo puedo elegir aquí el que requiera, usar la función suma. ¿Por qué? Porque quiero sumar los valores de las ventas. Agregar subtotal a, pues a lo que son valores. Recuerden que aquí debo es agregar los valores que voy a sumar. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo sumar región, que yo no puedo sumar departamento. Estoy sumando es lo que son valores de ventas. Entonces sería enero, febrero, marzo y primer trimestre, que aquí ya está marcado. Reemplazar subtotales actuales. Como no he hecho subtotales, pues no tengo ningún problema y no tengo que reemplazar ningún subtotal, entonces no hay problema si lo dejo aquí marcado o si no lo dejo marcado. Después veremos cuándo hay que quitarlo. Y resumen debajo de los datos sí, porque quiero que quede debajo de estos datos. Aceptar. Listo, ya me quedaron los totales, los subtotales por región: total centro, total norte, total occidente, total suroccidente y total general, que si lo vemos son los mismos valores aquí de estos totales. Entonces lo hice automáticamente y no tuve que irme o sea, fila por fila, pues hacer el ordenamiento. Si miramos aquí me quedan unos valores y yo le puedo decir, si miro por ejemplo el valor 3 es ya el donde está todo desagregado con sus totales. Si miro 2 ya me muestra entonces los totales por cada región
y en el punto 1 simplemente me muestra el total general. Entonces vemos que ahí podemos ver los diferentes agregados que estamos trabajando con el subtotal. Pero recordemos que el subtotal requiere obligatoriamente que ordenemos en el inicio. Ahora entonces había copiado aquí en esta hoja la parte de tabla dinámica, entonces digámosle tabla dinámica 1. Con este vamos a hacer la tabla dinámica. ¿Por qué no lo hago con este? Pues porque en este mismo ya le hice los subtotales y obviamente ya me quedó con todo este formato. Yo no puedo utilizar este formato para hacer una tabla dinámica. O sea, aquí les estoy explicando con unos datos cómo hacer un subtotal o cómo hacer una tabla dinámica. Son dos opciones que elegimos para hacer agregados. Voy a hacer una tabla dinámica. La tabla dinámica es más sencillo, no requiere que yo los tenga ordenados previamente. Él sabe cómo hacerlo. Yo puedo estar ubicado en algún cuadrito, no señalo varios, sino que si estoy ubicada en alguna celda, él me va a permitir, él me va a marcar toda la tabla que tiene alrededor. Entonces si le digo insertar tabla dinámica y le voy a decir seleccione una tabla de rango, pues ahí ya está seleccionado. Elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Pues en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. En una hoja de cálculo existente yo tengo que venir acá, decirle aquí hoja de cálculo existente, marcar aquí, ubicarme acá y marcar dónde me va a hacer. Puede ser en la misma hoja o en otra hoja. Aquí le vamos a decir que nos cree una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Y listo, aquí ya podemos organizar nuestros datos en la tabla dinámica. Yo puedo marcar con un chulito o arrastrarlos aquí. ¿Qué nos permite él? Él nos tiene aquí etiquetas de columnas, etiquetas de fila y los valores. Y esto nos permite hacer un filtro. Entonces, yo simplemente arrastro la región aquí, arrastro el departamento y los valores los puedo poner o los pongo en la parte de valores para que me quede el informe correctamente. Y los puedo marcar aquí y ahí ya me quedan. Entonces vemos que el informe queda muy parecido al primer informe que hicimos al inicio, que nos muestra los totales por cada uno de los departamentos. Aquí ya la tabla dinámica de una manera sencilla nos quedó hecha. Hay más elementos que uno puede trabajar en la tabla dinámica, pero pues con segmentación de datos y eso, pero eso lo explicaremos en videos posteriores. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue hacer una tabla dinámica normal. Bueno, aquí como le di clic allí, me la transformó en una tabla común y corriente, me creó una nueva hoja. Entonces, así podemos generar esta tabla dinámica. Continuaremos entonces con otros ejemplos de subtotales y haciendo también las tablas dinámicas.